Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún. A los jóvenes del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, bienvenidos a esta su tercera clase de la materia de Derecho Constitucional 2. Se les recuerda que ya tienen en plataforma su examen parcial de este módulo y cierra a las 23:59 horas. Son 20 reactivos, un intento, 60 minutos para contestar. El examen está elaborado de las unidades 1, de la síntesis 1 y 2, o semanas 1 y 2, el material que vimos. De ahí se tomó para la elaboración de su examen parcial. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esto antes de dar inicio a la clase. En la semana... Ay, perdón. En la semana 1 y 2, ¿verdad, profe? La síntesis 1 y 2. Así es. Ya lo que vamos a ver hoy, esto ya se va para el examen final. Y se les recuerda que a partir de la próxima semana, o sea, la semana 4, ya las actividades van a tener un valor de 25 puntos. La actividad cuarta y la actividad quinta. O sea, la semana 4, la semana 5. Nos quedarían 2 clases prácticamente. La cuarta y la quinta, que es ya incluso va a haber el examen final. Y ahí se estudiará lo que vamos a ver hoy y lo que se va a ver en la cuarta semana. Ya la semana quinta va a ser para su actividad, su cuestionario nada más, lo que se vea en la actividad, en la quinta semana. Incluso, como va a haber examen en la quinta semana, pues la actividad la van a tener abierta de 2 a 3 días antes del martes. El martes de la quinta clase. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a ver cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la Unión, que son 2 cámaras. ¿Cuáles son esas cámaras, Adriana? Adriana. No Adriana Ochoa, la que aparece aquí como Adriana nada más. Bueno, no contesta Adriana. Canul. ¿Cuáles son esas 2 cámaras, Canul? Profe, son las cámaras de senadores y diputados. Muy bien. Nuestro sistema legislativo es bicameral, porque tiene 2 cámaras, como acertadamente dijo aquí el joven Canul, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, también conocidas como la Cámara Alta, la de Senadores, y la Cámara Baja es la de Diputados. Baja. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. En la clase inmediata anterior analizamos cómo está conformado el Congreso de la Unión en México y se expuso la imagen. Alguien que apague su micro. Nada cuidas. Nada cuidas. Nada cuidas. Es por el agua. Yo no te voy a dar nada. Nada cuidas. Te pasas porque mira, al mío no se le quitó, se manchó de ti. Ese micrófono, el que aparece como iPhone, por favor, silenciarlo. Bueno, creo que no lo silenciaron. Hasta soy una criatura ya. Bolivia. Bueno, ya está
A ver. Ya están, creo que todos. Muy bien. Sí, sería como un bebé. Bueno, continuamos. Vimos también está en su síntesis de esta tercera semana, repetí la imagen de cómo está conformada el Congreso de la Unión. Y pueden ver ustedes en esa imagen, a manera de repaso, que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en las dos cámaras que dijo Canul, diputados y senadores. Hay en la Cámara de Diputados 500 diputados. Esos son el número de legisladores que integran la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores son 128 senadores. En los diputados están conformados por 300 de mayoría relativa, que son los elegidos por el voto. Son los que aparecen en las boletas de donde va a votar la gente. Son los que quedan ahí, son los 300 que se van a elegir. Y los 200 son los plurinominales, que son aquellos que los partidos dan las listas y como hayan quedado en el lugar de la votación, se van asignando el número de diputados por cada partido, repito, de acuerdo al lugar en que quedaron en la votación. Puede ser que para el PAN les toque 10 por estado, del 1 al 10. En otros estados le toque del 1 al 8, y así es. Y otros partidos que el PRI, Morena, etcétera, etcétera. La Cámara de Senadores está conformada por 64 de mayoría relativa, 32, o sea, los 64 son por los que, cuando escuchen ustedes la palabra mayoría relativa, son los que son votados por la gente. Ya los plurinominales son los que no, por eso todos quieren ser plurinominales, porque no se arriesgan en la votación, sino de acuerdo al lugar que quedó el partido. Lo que ellos buscan es que sus listas de los partidos estén en los primeros lugares para que así puedan entrar. Y tenemos 32 de la primera minoría. También analizamos de manera general algunas de las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones que tienen ambas cámaras. Y recuerden que el Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal. Este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado, constituido por 128 integrantes o senadores, y la Cámara de Diputados, que consta de 500 legisladores. La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título tercero, capítulo segundo, secciones 1, 2 y 3, y abordándolo en 28 artículos. En ellos se especifican cuáles son las obligaciones, las facultades, los requisitos y las restricciones del aparato legislativo, principalmente la facultad exclusiva entre los poderes de la Unión y repartida en las dos cámaras, para estudiar, discutir, votar y emitir las iniciativas de leyes, reglamentos, códigos, normas y las reformas a todo ello que se le presenten durante sus periodos de sesiones, es decir, posee la acción deliberativa para legislar en todos los asuntos del Estado mexicano. Creo que ustedes ya vieron que en el primer cuatrimestre de su licenciatura, cómo se crea el derecho. Entre esos vamos a ver una fuente formal que es la ley, que se presenta o se inicia cuando ya sea el presidente o una persona, presenta en una de las cámaras lo que se llama la iniciativa de ley. Pues viene siendo un proyecto, un prospecto de una ley, y esta va a seguir un proceso
legislativo. Va a pasar a las cámaras y entre esas etapas está la etapa del debate o discusión, donde cada uno de los legisladores, según la cámara de que se trate, va a exponer sus consideraciones, que por qué sí, por qué no, que se debe de agregar. O sea, hay un debate para que se pueda después aprobar dicha iniciativa de ley. De allá al final se va a presentar un proyecto de ley donde lo van a aprobar, se envía a la otra cámara según donde se haya presentado. Si se presenta el diputado, se manda al senador, si es el senador, se manda a diputados, para que al final el presidente, si lo acepta, va a estampar su firma. Es lo que se conoce como la etapa de sanción. Sanción, pero no castigo. Sancionar es también firmar un documento. O bien, si el presidente considera que hay algo que no le parezca, él cuenta con lo que se denomina el derecho de veto. No veto el amigo Alberto, veto con V de vaca, de vetar. No quiere, no le parece, se regresa a la cámara que lo envió para que se vuelva a estudiar, se vuelva a debatir y se le vuelva a reenviar al presidente. Ya con las observaciones ya lo puede firmar. Entonces, lo que se hace, se va a publicar en el diario oficial, en este caso hablando a nivel federal, de la federación, en el DOF, diario oficial de la federación, y se publica para que sea conocida dicha nueva ley de que se trate. Una vez publicada, va a decir en cuánto tiempo inicia su vigencia, porque la siguiente etapa es la iniciación de la vigencia una vez publicada y que inicie. Entre la publicación que se hace de la ley y mientras entra en vigor, hay un espacio de tiempo que se le conoce como vacatio legis, legis como de ley, vacatio legis. Y ya después empieza la iniciación de la vigencia, donde ya hay que cumplir, porque ya esa ley ya es vigente. Eso yo creo que lo habrán visto ustedes en el primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bueno, por eso dicen que las cámaras son deliberativas, porque van a deliberar, van a debatir sobre los asuntos de los cuales conozcan. Entre ellos es la creación de derecho, que está el proceso legislativo de las leyes. Bueno, también sus deberes incluyen determinar la composición de la división política del territorio nacional, la facultad para cambiar de sede los poderes de la Unión, que actualmente se encuentran en la Ciudad de México, aprobar la declaratoria de guerra del presidente en caso de que se dé, ojalá que no, la aprobación de iniciativas, lo que les mencionaba a ustedes del proceso legislativo, rendición de cuentas, exigencia de comparecencias de funcionarios y eventuales remociones de los titulares o integrantes de los tres poderes de la Unión, incluido el presidente de la República, la elección del interino o sustituto en este último y diversas prerrogativas que le conceden otros artículos de la Carta Magna y las leyes federales. Bueno, pero ¿qué pasa en el caso de la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, esto se halla en donde sucede el Palacio de San Lázaro, así se conoce, Palacio de San Lázaro, allá en la Ciudad de México, y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, integrada junto con el Senado de la República. Es una asamblea, bicameral, dos cámaras, bicameral, en las que se deposita este poder. Estamos hablando del poder legislativo. Se compone de representantes de la nación, estamos hablando de los diputados, diputados, que son 500
electos en su totalidad para un periodo de 3 años, que inicia el 1 de septiembre del año de la elección, 1 de agosto si coincide con la elección del presidente, o sea, la elección presidencial. Su sede es el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, como ya se informó. El total de sus integrantes se divide en 2 principios: 300 diputados electos de mayoría directa, 1 por cada uno de los distritos electorales federales que componen el país, y 200 diputados que son electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales. La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título 3, capítulo 2, secciones 1, 2 y 3, y aborda concretamente a este en 9 artículos. En ellos se especifican las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la Cámara. Sus facultades exclusivas incluyen publicar la declaratoria oficial del presidente electo, que expide el Tribunal Electoral de la Federación, coordinar y evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, ratificar el nombramiento de secretario de Hacienda, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la titularidad legislativa en relación al presupuesto e ingresos que proponga el Poder Ejecutivo, el cual ya se aprobó, el del presupuesto 2022, la facultad para decidir si se procede o no contra algún miembro de los poderes de la Unión, excepto el presidente, cuestión que corresponde al Senado. En caso de cometer un delito, en los términos del artículo 111 constitucional, designar a los titulares de los órganos autónomos, como es el INE, el Instituto Nacional Electoral, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior, el Banco de México, el INEGI, el COFESE y el IFT, y todas aquellas responsabilidades que le conceden otros artículos de la misma Constitución y las leyes federales. Esto es respecto a los diputados. Y en la Cámara de Senadores, el Senado de la República, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o Senado de la República es la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal de México, integrando junto con la Cámara de Diputados una asamblea, como ya se mencionó, bicameral, en las que se deposita este poder. Se compone de representantes de las entidades federativas, que son 128 senadores electos en su totalidad para un periodo de 6 años. Diputados 3 años, senadores 6 años, que inicia el 1 de septiembre del año de la elección. Su sede se ubica en la intersección de 2 de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, Avenida Paseo de la Reforma, número 135, justamente donde cruza con la Avenida de los Insurgentes, dentro de la delegación, actualmente Alcaldía Cuauhtémoc. La anterior sede del Senado se encontraba en el centro histórico de la misma ciudad, en un edificio conocido como la antigua Casona de Xicoténcatl. El total de sus integrantes, de los senadores, se divide en 3 principios de elección: 64 senadores electos de manera directa, 2 por cada una de las 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México, que componen el país. 32 senadores asignados a la primera minoría, es decir, el segundo lugar de la elección. Esto es por cada uno
A ver, esto es 1 por cada entidad federativa. Y los otros 32 senadores que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de una lista nacional de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en el país. Vamos hablando que esto es pues, democracia, ¿no? La vigente Constitución de 1917 prevé este órgano en su título tercero, capítulo 2, secciones 1, 2 y 3, y aborda concretamente a este en 5 artículos. En ellos se especifican las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones de la Cámara. A ver, dice error de actualización. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Con confianza? ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Ok, Andrea, ¿cuántos senadores componen la Cámara? Andrea Ochoa. 64. No, senadores, ¿cuántos? 128. 128. Sí, disculpe. ¿Y los diputados cuántos son? 500. Muy bien, perfecto, perfecto. A ver, vamos a otra pregunta a Jesse. ¿Está por ahí Jesse? Jesse, ¿cuál es la sede de la Cámara de Diputados en México? Jesse. Bueno, Luis Felipe. La misma pregunta, Luis Felipe. Luis Felipe. La misma pregunta. Manuel, hoy. Bueno, no puedes activar el teléfono, Luis Felipe, pero puedes contestar por el chat, ¿no? Santiago Sánchez. Sí, está en la Ciudad de México, pero ¿cómo se llama la sede? ¿Dónde están los diputados? Ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama esa sede? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿No es Profe. Palacio Legislativo, profe? Sí, pero ¿cómo se llama la sede donde están los diputados en la Ciudad de México? ¿El Palacio de qué? ¿Legislativo o No, es nacional? el nombre de un santo. Muy bien, Rodrigo Mucharaz, Palacio Legislativo de San Lázaro. Muy bien, muy bien. Y los senadores están, ya no están en su lugar de origen, están en un predio que se señala allá en la Avenida Reforma, pero anteriormente estuvieron en en una casa grande que se conocía con el nombre de, alguien que me dé la respuesta, los senadores, ¿cómo se llamaba o cómo se llama su anterior sede? Allá en la Ciudad de México también, porque acuérdense que la Ciudad de México es donde está, es la sede de los 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cómo se llama la anterior sede? ¿Quién tiene la respuesta? Si me pongo a preguntar por cada uno, no contesta. ¿Quién tiene Es la antigua casona de Xicoten. Está raro su nombre, profe. Es náhuatl, así como puedes decir, pues, Huitzilopochtli, es Xicoténcatl.
Chic, acuérdense de chic, bueno, en maya es otra cosa, es aquí la axila, ¿no? Xicotencal. Chic, cuando se de chic, acuérdense de la axila Xicotencal. Ahí era la antigua sede de los senadores, ahí en el centro histórico. Cuando vayan a México, jóvenes, compren esos libritos que señala los lugares para visitar, museos y qué es lo que hay. Yo, por ejemplo, ya estuve hasta enfrente de donde vivió Iturbide. Está sobre la calle de Francisco y Madero. Cuando vienes de Bellas Artes, que es la Juárez, ya cuando cruzas el eje central, lo que antes era Juan de Letrán, empieza en la esquinita, lo que era, esa calle se llamó Plateros, es la calle que te va a llevar a la, ¿cómo se llama? A la Plaza de la Constitución, que es ahí el Zócalo. Entonces, ahí empiezas a caminar, está la iglesia, hay una iglesia ahí de San Francisco y todo. Era Plateros y Francisco y Madero se llama esa calle. Es más, Pancho Villa, hay una foto donde al principio de la calle le está poniendo la nomenclatura que dice calle Francisco y Madero. Es una foto en blanco y negro histórica, por eso se llama Francisco y Madero esa calle. Y a media calle, frente a un comercio, no sé si exista todavía, de ropa, ahí estaba la casa, hay un balcón donde vivió Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, acuérdense que algunos lo consideran el libertador, pero como se atrevió a autonombrarse y hacerse emperador, pues eso es lo que no le perdonaron. Y por eso ven que sus restos no están en el Ángel de la Independencia. Están sus restos en la Catedral de México. Ahí están sus restos de don Agustín de Iturbide. Es muy bonita la historia de México, muy fascinante. Y ustedes no es lo mismo que es como, van al Panteón San Fernando y la tumba más bonita que hay es la de Benito Juárez. Ven ustedes, están prácticamente, se acercan ustedes a la historia. O sea, se sumergen en la historia al estar junto a esos monumentos, saber que allá en la tumba están los restos del que fue presidente de la República, el que peleó con el Segundo Imperio, que prácticamente mandó a fusilar a Maximiliano, a Miramón, que también fue presidente de la República por el lado de los conservadores, y a Mejía, que era el general de Miramón, hasta incluso por ahí comentan que le iban a dar chance de no fusilarlo, pero él no quiso, era muy leal a Maximiliano y pues ahí se fue. A Juárez lo que le interesaban era Maximiliano y Miguel Miramón. Hasta incluso en ese panteón, ahí enterraron inicialmente a Miguel Miramón. Entran ustedes al panteón que está prácticamente atrás de la iglesia de San Hipólito, donde es la iglesia donde se venera a este santo, ¿cómo se llama? San Juditas Tadeo. Atrás está el Panteón San Fernando. Y en la entrada está la tumba de Miguel Miramón, pero ya no están sus restos ahí. Porque cuando muere Juárez en el 1872, era un cementerio para gente, vamos a decirle, pudiente, económicamente hablando. Y entierran ahí a Juárez y ahí se cierra el panteón. Cuando doña Concha Lombardo, la que era esposa, era la viuda de Miramón, se enteró que ahí estaba enterrado, pues, el que mandó a fusilar a su marido, sacó los restos y se los llevó a Puebla. La tumba está vacía, pero ahí sigue ahí lo que se llama el monumento de la tumba, aún permanece en ese Panteón San Fernando. Cuando tengan ustedes oportunidad, pueden ir a ver. También está ahí la tumba de varios héroes de la independencia. Y también hay las tumbas tipo cajones,
está la de don Joaquín Herrera, que fue también presidente de la República. Y otra tumba que también está ahí, jóvenes, es la de Mejía, otro de los fusilados con Maximiliano y Miramón. Hay también una anécdota de que cuando lo trajeron de Querétaro, estaba tan fregada económicamente su esposa que no tenía dinero para poderlo enterrar. Y así embalsamado lo puso en la sala de su casa, en un sillón, el cadáver. Están las fotos en internet, lo pueden ustedes checar. Mejía, y está sentado, está así como dormido, pero es el cadáver. Cuando le comentaron a Benito Juárez eso de que estaba Mejía en su casa sentado, el cadáver en una mecedora, él vio que lo entierren en la tumba en la que actualmente está. Es una tumba que tiene un símbolo redondo como con una cruz. Y se han hecho muchas especulaciones de lo que significa esa cruz donde está la tumba de Mejía. Pero ahí está enterrado el tercero. Miramón se lo regresaron a Austria. Allá, y ahí están sus restos. Mejía, ahí en San Fernando, y Miramón pues ya está en Puebla, aunque su tumba original está en San Fernando. ¿Qué pasó, Oscar? Adelante, Oscar. Profe, una pregunta. ¿Era verdad que Benito Juárez era masón, sabe? Sí, grado 33, el máximo grado de la masonería. Benito Pablo Juárez García. Sí, fue masón, el grado máximo obtuvo 33. Cuando México es independiente, hubieron 2 logias masónicas. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5. Era la yorquina, la que venía de Estados Unidos, y por otro lado la que venía de Europa, que era la escocesa, o sea, el rito escocés y el rito yorquino, era la de Estados Unidos, que estaban en México. No habían partidos políticos, que eran las logias masónicas. Y en el inter de 1821 a 1830 se creó la logia del rito mexicano. O sea, ya México tenía su propia logia masónica. Pero así es, o sea, pero Juárez fue masón. Y es lo que se comenta, el grado 33. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Está muy interesante todo lo que estamos viendo hoy. Poder legislativo, ya nos fuimos con anécdotas de la historia de la Ciudad de México, ya hasta en el Panteón San Fernando ya hablamos de parte de la historia. Nos quedan 4 minutos para irnos al primer corte. No sé si tengan ustedes alguna duda. Estamos viendo las 2 cámaras, diputados y senadores. ¿Ok? Vamos, nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si hay chance de ver algo rápido más. También analizamos en la clase anterior el tema de la división de poderes a nivel estatal y local. Vimos también que, por ejemplo, a nivel estatal tenemos los 3 poderes. Vamos a tomar el ejemplo de en Quintana Roo. El poder ejecutivo a cargo del gobernador. El poder legislativo a cargo de lo que llaman Congreso del Estado, pero es una legislatura aquí en Quintana Roo, y el Poder Judicial está a cargo del del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. También hay su división de poderes a nivel estatal. Eso también lo vimos en la clase anterior. Bueno, vamos a ver, nos quedan 2 minutos. La Ciudad de México, jóvenes, es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos.
Goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. En concordancia con las características de los estados, la capital del país deposita sus poderes locales en un jefe de gobierno. Ahí no es gobernador, es jefe de gobierno. Hay una asamblea legislativa, como en los estados es Congreso del Estado, ahí se llama Asamblea Legislativa, y un Tribunal Superior de Justicia. Se divide actualmente en alcaldías, anteriormente eran delegaciones que poseen las mismas facultades ejecutivas de un municipio, pero sin las facultades legislativas, o sea, del ayuntamiento de estos. Hablando de la Ciudad de México. Después del corte, jóvenes, nos volvemos a conectar. Vamos a ver si no hay ningún problema con YouTube para que veamos un video y puedan ya entrar al estudio de los artículos que tengo en la síntesis, que hay que estudiar la Constitución respecto al Poder Legislativo. Son 28 artículos. Ya están señalados en su síntesis y tienen en la Constitución actualizada en el apartado que dice carpeta de lecturas de apoyo. Tiene su síntesis y su Constitución para estudiar. Ya viene el corte, jóvenes, menos de un minuto y regresamos. Muchas gracias.